Hola, audiencia de Libérate, ¿cómo estás? Espero que mientras te dispones a escuchar de este episodio, te encuentres en un lugar tranquilo, con la suficiente calma para no ser interrumpido, para que así puedas escuchar todo lo que te quiero platicar en esta ocasión. Y antes de adentrarme a platicarte sobre los rasgos en la mayoría de los autistas grado 1 o Asperger's, pero sobre todo mucho más específico de las mujeres, me gustaría mencionarte algo que me parece importante resaltar, y es con respecto al por qué hasta hace poco tiempo se hablaba de que aproximadamente de 8 hombres diagnosticados, solo una mujer era autista. Esa era la estadística que se estuvo manejando durante muchos años. Incluso si tú lo googleas, verás que aún aparecen muchas páginas web y blogs donde se menciona esto. ¿Y por qué esto era así? Pues ya me he comentado acerca de este mecanismo de enmascaramiento, también conocido como camuflaje o masking en inglés, además de la gran necesidad que tenemos las mujeres por socializar, por quedar bien, por pertenecer y ser aprobadas. Es por ello que vamos desarrollando ciertas capacidades a lo largo de nuestra vida, cosa que se ha convertido en la razón con más peso por la cual antes se creía que casi no había mujeres autistas. Y otra razón es porque justamente al no haber suficientes estudios ni actualización por parte de los profesionales de la salud mental, era mucho más fácil detectar ciertos rasgos en los hombres, y es por ello que casi todos los manuales que existen a nivel mundial para detectar si eres o no autista, pues muchos de ellos siguen basándose en características más masculinas, y por lo tanto aún sigue siendo complicado el poder identificar el autismo en las mujeres. Y me estoy refiriendo a mujeres, mas sin embargo esto engloba también a todas aquellas personas que se identifican más con este género o que han sido educadas como tal, siguiendo las reglas que marca la sociedad. Por ello es muy importante acudir con profesionales que estén adentrados en el tema, que estén capacitados y sobre todo actualizados, porque al no saber identificar los rasgos en mujeres, es que se siguen otorgando diagnósticos erróneos, que lo único que hacen es causar más frustración y confusión en la persona, porque eso no le da una solución a su problema, en realidad no le trae respuestas y por lo tanto tampoco se puede hacer de las herramientas correctas para ayudarse a fluir mejor. Y en esos casos, normalmente lo que hacen muchos médicos, psicólogos, psiquiatras, al no tener claridad del cuadro completo de síntomas o rasgos que presenta la persona, la opción más sencilla para ellos es recetar medicamentos de control. Y por supuesto, esa no es la solución. Es como si quisieras tapar el sol con un dedo, cerrando un ojo. Vaya, la raíz del problema persiste. Y si tú que me escuchas tienes algunas sospechas de que puedas tener ciertos rasgos autistas o conoces a alguien que vaya encajando con el perfil, yo que te sugiero que busques a un psicólogo o terapeuta y le preguntes abiertamente si tiene experiencia en el tema, sin pelos en la lengua. Pregúntale detalles, qué sabe y qué experiencia tiene con adultos o con mujeres adultas, según sea el caso. Y dependiendo de la respuesta que te dé, podrás discernir entre si te está diciendo la verdad y si tiene experiencia o solo te está dando a tole con el dedo, como decimos en México. Porque ya hemos podido ver que hay muchas personas que creen que lo saben todo y que muchas veces por su gran ego y falta de humildad y sinceridad no se permiten decir la verdad. Y finalmente el único que sale afectado pues es el paciente. Así que
Sin pena pregunta, que para eso están, de eso viven, porque nadie te da terapias de a gratis, les vas a pagar. Y eso ayuda para que el personal de la salud mental vaya tomando conciencia de que se requiere actualizarse en el tema, se requiere abrir la mente y hacer a un lado el orgullo para aprender algo nuevo, pero sobre todo tener ganas de ayudar realmente. Y no solo los profesionales de la salud mental, sino en general todos aquellos involucrados con la salud en general. Y después siguen los maestros, todo el personal educativo, y así nos vamos. Tenemos que ir tomando conciencia como sociedad de que en este mundo cabemos todos, todas y todes. Se tenía que decir y se dijo. Y bueno, dicho esto, ahora sí, vamos al episodio. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía, déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. En este episodio te voy a compartir muchos más rasgos del autismo, pero sobre todo con los que más me identifico yo, y los cuales han sido todo un reto en mi vida diaria, llevándome en extremo a experimentar diversos colapsos en mi sistema nervioso y por lo tanto a desregularme, lo cual cuando una persona está desregulada, como ya lo he mencionado anteriormente, tiene dos opciones: la explosión o la implosión, lo cual es variable y verás, en mi caso sí he tenido ciertos momentos explosivos, aunque muy contadas veces, pero en su mayoría siempre fueron implosiones, es decir, casi siempre optaba por guardarme mis emociones. ¿Y por qué hacía esto? Básicamente por dos razones. La primera, por crecer en una sociedad la cual tiene muy arraigados ciertos tipos de comportamiento según el género que tienes, o al menos el género que la sociedad cree que tienes, con el que te hayan designado al nacer.
es decir, si eres macho o hembra. Muchos sabemos que en el caso de las mujeres es normal y está bien visto si eres tímida, introvertida, calladita, bien portada, servicial, que no da contestaciones fuertes o sin filtro. Hasta para sentarte te dicen que tienes que hacerlo con las piernas cerradas. Incluso todo el tema de la crianza, ir a hacer el súper, hacer la limpieza de la casa, etc. E incluso hasta el hecho de fumar o beber alcohol es mucho más aceptado si lo hace un hombre a que lo haga una mujer. Creo que las mujeres nos llevamos muchos más juicios por hacer ese tipo de cosas. Y en su mayoría te dicen que debes jugar con muñecas, a la cocinita, que debes aprender a coser botones y dobladillos, en fin, tantas tareas que en nuestra sociedad tenemos asignadas las mujeres, incluso desde antes de nacer. Y si nos vamos a tiempos pasados, pues éramos las mujeres las que servíamos para hacer intercambios por riquezas, por placer, etc. Así que con toda esa carga transgeneracional que tenemos, la mayoría de las mujeres, desde pequeñas, pues aprendemos básicamente a acatar órdenes, a ponernos por debajo de los demás, a pegarnos a los hombres como expectativa subconsciente de aprobación, con la creencia de que necesitamos ser salvadas, mantenidas, o de que necesitamos de otros para poder sentirnos libres. Y sé que no hablo, por supuesto, por todas las mujeres. Hay almas que vinieron a experimentarse con un carácter más fuerte, a quienes no les importó desde pequeñas llevar la contraria o levantar la voz con mucha seguridad en sí mismas, o quienes afortunadamente también crecieron en un entorno en el cual no había tanta creencia machista y aprendieron a darse a sí mismas todo ese amor y esa validación que se requiere como ser humano. Así que sé que no hablo por todas, pero sí por la gran mayoría. Y bueno, la segunda razón de por qué muchas mujeres autistas elegimos implosionar nuestras emociones, no expresarlas, es básicamente por la gran culpa que desde muy pequeñas traemos cargando. Toda esta ideología que vas adoptando desde pequeña, al sentirte y percibirte diferente, eso te lleva a pensar que eres una mala hija y en general tu autoestima y dignidad se ven afectadas. Y si de por sí ya te muestran con ejemplos a que como mujer debes ser servicial y reservada, pues ahora súmale toda esta ideología. Te pasas la vida básicamente desgastándote para sentirte suficiente, para sentirte lo más adecuada posible, según el entorno y las personas con las que convives, porque tu manera de pensar también desde temprana edad, pues te das cuenta de que muchas veces no es compartida por los demás. Y al darte cuenta de ello, tú misma te invalidas. A lo largo de mi vida ha habido personas que me han hecho comentarios acerca de que hablo mucho y muy rápido. Y esto es algo de lo que más adelante te quiero platicar, porque uno de los rasgos del autismo es este hiperenfoque en ciertas cosas, a los que muchos llamamos más bien pasiones. Y si bien existimos muchas personas neurodivergentes y neurotípicas, que cuando nos apasionamos por algo, además de que nos sirve de motivación o de inspiración, nos hace más productivos y en general estamos en un estado de alegría, excitación y gozo. Pero en las personas autistas no propiamente le llaman pasión, sino hiperfoco, porque solemos llevarlo a niveles mucho más intensos, más pasionales, ¿no? Convirtiéndose muchas veces en obsesiones, pero son obsesiones que en su mayoría pues son buenas. Vaya, que no son perjudiciales para nuestra salud, o al menos hablo por mí.
todo lo que tiene que ver con temas de la salud mental, la salud física y emocional, temas de espiritualidad, maneras de conectar con uno mismo, cómo movilizar la energía y todo aquello que nos lleve a elevar nuestra conciencia y a tener mejores relaciones interpersonales, como la comunicación no violenta, el perdón, la ley del espejo, la regla de oro, lo que significan las enfermedades y ciertos síntomas de nuestro cuerpo como mensajes para crecer espiritualmente. En fin, muchas cosas más que me apasionan. Y cuando tengo la oportunidad y el espacio de hablar de todo esto, puedo pasar horas hablando. De hecho, voy a serte muy honesta con respecto al podcast. Verás, tengo que estructurar mucho mi mente y mis pensamientos para poder ser lo más concisa posible. Vaya, para ir al grano, porque si no sigo como un script, un ABC a la hora de grabarlo y solo me pongo el micrófono enfrente y me doy rienda suelta, si hago eso, neta podría grabar muchos episodios larguísimos y muy intensos, que se me da mucho, por cierto, eso de la intensidad. Y lo he intentado hacer así, solo ponerme el micrófono, no hacer como una guía, pero no resulta. Al menos ahorita que apenas inicio, pues prefiero hacerlo así, porque si no, sé que quizás sería muy tedioso para algunas personas escuchar pues horas y horas de episodios. Y bueno, continuando con el tema en cuestión. He dicho que en ciertas ocasiones, sobre todo durante la adolescencia, donde no contaba con ninguna herramienta para un buen manejo de mis emociones, y al experimentarlas tan intensamente como caballo desbocado, pues sí llegué a tener algunas pocas confrontaciones. Sobre todo creo que con el que más lo hice fue con mi papá, con el cual siempre tuve una relación un poco tensa porque siempre hemos diferido mucho en nuestra manera de pensar y de percibir las cosas. Además de que los dos somos del signo zodiacal Leo, pues siempre hubo como esa inquietud por ambas partes de querer tener la razón, en la cual ambos defendíamos nuestro punto de vista y muy raramente llegábamos a un acuerdo, lo cual a mí me causaba mucha ira e impotencia porque generalmente era yo la que finalmente me tenía que quedar callada y eso hacía mucho daño. Porque cuando somos niños solemos ver en nuestros padres una figura de autoridad tan imponente, la cual básicamente es entendida como que si no haces lo que tus padres quieren o esperan de ti, eso te convierte en un niño grosero, maleducado, rebelde o desagradecido por todo lo que tus padres han hecho por ti. Y toda esa carga inconsciente de creencias familiares, sociales e incluso religiosas, las cuales que te dicen cosas como que debes honrar a tu padre y a tu madre, y si no lo haces, entonces eres un pecador. Aunque por desgracia nadie nos explica el verdadero significado de esa frase, porque los hijos no estamos aquí para cumplir con las expectativas de nuestros padres, ni para llenar sus vacíos, y mucho menos estamos aquí para ponernos de tapete y adjudicarnos incluso obligaciones que no nos corresponden. Así que muchos niños crecemos creyendo que si nuestro comportamiento, el cual gran parte del tiempo ni siquiera sabemos por qué ocurre, pero si no es bien visto por los demás o aparentemente no es aprobado por esa autoridad, sientes que eso te convierte en una deshonra para tus padres. Y por supuesto, lo peor que puedes hacer, además de sentir esas emociones tan intensas, es culparte por sentirlo y por el comportamiento que nace de esa falta de autorregulación emocional, que por cierto nadie te enseña, o creo que
son contados a los que se los enseñan desde que son niños a autorregularse. Y esto que comparto sobre mis contadas explosiones, que han sido mucho menos que mis implosiones, por supuesto lo comparto ahora desde un estado de mayor conciencia, el cual agradezco infinitamente, porque incluso todas esas experiencias me han enseñado mucho, tanto de mí misma como de los demás, a darme cuenta de que cada uno de nosotros creemos que nuestra manera de pensar y percibir las cosas es la única manera que existe. Y solemos defender nuestra propia verdad a capa y espada, poniéndonos a la defensiva. Y muchas veces creyendo que podemos situarnos en el papel de verdugos, con la libertad de juzgar las creencias de los demás, las cuales, si no son las mismas que las nuestras, eso nos lleva a rechazarlos o alejarnos, o por el contrario, a sentirnos rechazados o juzgados, e incluso culpables. Pero lo único que estamos haciendo es adjudicarnos creencias impuestas, porque eso es lo que en su mayoría hemos aprendido a hacer, en vez de dar cabida a un criterio propio basado en lo que ocurre en cada experiencia y en cómo me siento y no cómo me han dicho que me tengo que sentir. Y peor aún, cómo creo que me debo de comportar según las reglas de la sociedad de acuerdo al género que me corresponde. Y muchas veces da miedo salirse de esa caja cuadrada, de no formar parte del rebaño, o como dicen por ahí, de ser la oveja negra. Da miedo hacer a un lado esa lealtad familiar, la cual no viene únicamente de nuestros padres, sino de todo nuestro clan ancestral. Una lealtad inconsciente que nos hace creer que si nos salimos de esa línea podemos ser desterrados o maldecidos para toda nuestra vida. Cosa más lejos de la realidad. Y bueno, ya ves cómo me puedo poner a intensear con profundidad cuando toco ese tipo de temas, que no solo me apasionan, sino de los cuales he aprendido mucho para observarme a mí misma y para observar a los demás, para poder entender por qué pienso como pienso, por qué siento lo que siento y qué tipo de acciones y decisiones estoy tomando a cada instante. Porque tenemos la capacidad de elegir de manera consciente la historia que nos contamos de los hechos, lo que queremos sentir y lo que queremos decir, y desde dónde lo decimos, desde el miedo, desde la culpa o desde el amor. Para ir comenzando con los rasgos autistas de los TEA grado 1 y sobre todo de las mujeres, quiero mencionarte algo que nos caracteriza principalmente y lo cual creo que puede ser uno de los rasgos más notables, tanto en los TEA como en las personas que son altamente sensibles, que no propiamente son TEA, y de lo cual hablaré más adelante en su momento, y es acerca de la emocionalidad. Ya mencioné que desde pequeña se me daba mucho lo de llorar con facilidad. Incluso de adulta, cada vez que he tenido estas charlas como culminantes en mis relaciones de pareja y en otras situaciones similares en donde siento que tengo que abrir mi corazón y decir cómo me siento, y obviamente es cuando me siento de la shit. Pero vaya, me cuesta mucho trabajo expresarme, dado que enseguida se me bloquea la garganta con una necesidad de llanto muy fuerte. Y me resulta algo complicado hacer solo una de esas dos cosas. O hablar y exponer mis puntos de vista, o ponerme a llorar. Y desafortunadamente aún siento que no estamos en una sociedad en la cual haya ese tipo de aceptación y respeto. O más bien es que no estamos acostumbrados a ver llorar a las personas, a mostrar su emocionalidad, no sin juzgarlas, porque no hemos aprendido a dar ese tipo de contención. Al igual que cuando alguien está viviendo un duelo, preferimos que la persona no llore y hacemos
todo para intentar alegrarla o distraerla y que no sienta lo que es obvio que está sintiendo. Pero al resistirnos a experimentar una emoción que está pidiendo salir, lo único que hacemos es negarla, rechazarla, y por ello a la larga cuesta aún más trabajo de sanar. Cuando eres una persona sensible, incluso puedes sentir ganas de llorar al experimentar algún momento de euforia. Ni se diga cuando ves una película sentimentalista o de ruptura de pareja, o si algo catastrófico le ocurre a un niño o a un perrito. Y hablando de esto, no sé si habrás visto estas películas, pero lloré las 2 veces que vi esta película de Hachi, el perrito que le es fiel a su dueño, con el actor Harrison Ford, al igual que la película de La razón de estar contigo, con el actor Dennis Quaid, donde igual se trata de un perro que muere y reencarna en otras vidas de otros perros hasta que vuelve a encontrar a su dueño. También la caricatura de Bambi, cuando matan a su mamá al inicio, algo muy impactante, por cierto. Bueno, al menos para mí, así lo fue. La caricatura de Dumbo, en la parte donde lo separan de su mamá y el ratón lo lleva a visitarla porque la tienen encadenada. Y de esto, de la caricatura de Dumbo, no me acordaba hasta hace un tiempo, unos pocos años, cuando a mis sobrinos que estaban chiquititos les intentamos poner esa caricatura de Dumbo. Vimos que tenían ganas de llorar y mejor se la apagamos, y fue gracias a eso que yo pude pues también conectar con esa misma emoción y recordar pues también cómo lo viví en mi infancia, creo que muy parecida a ellos. Pero yo sí terminé de ver la película, era como autoflagelarte viendo ese tipo de escenas. Y ya sé que es una caricatura, pero cuando eres muy sensible, incluso con una caricatura puedes llorar. Recuerdo que en un festival navideño de mis sobrinos, cuando aún estaban en el kinder y maternal, el evento se llevó a cabo en un auditorio con muchísima gente. Y al verlos participar tan chiquitos y ver su reacción sobre el escenario, que no sabían ni de qué se trataba todo el show, el ver toda esa ternura, ingenuidad, sorpresa, eso a mí me causó muchísimo sentimiento. Pero no cualquier sentimiento. Literal, tenía muchas ganas de llorar intensamente. No solo secarme las lágrimas. Y recuerdo que mi mente empezó a hacer todos estos cuestionamientos con la intención de negar lo que sea que estaba sintiendo en ese momento. Lo primero que me decía a mí misma era, ¿por qué tienes tantas ganas de llorar? ¿Por qué te causa tanta emoción? Cuando miraba a mi alrededor y veía a las personas, a los padres de familia, aplaudiendo, riéndose, haciendo gestos de ternura, pero a nadie, no recuerdo haber visto a nadie con esa impresión de excesiva excitabilidad. Y me seguía repitiendo a mí misma, ¿por qué sentía eso tan intenso? Si ni siquiera era, pues, mis hijos. O sea, yo no era la mamá, solo, pues, soy la tía. No podía dar crédito de lo que estaba sintiendo. Y eso me confundía mucho. En esa ocasión, por supuesto, al igual que en muchas otras, decidí ocultar mis emociones por miedo a ser juzgada y recibir comentarios que ya eran muy típicos de escuchar, diciendo pues que actuaba de manera exagerada. Muchas veces no resulta tan sencillo abrirte como persona sensible a demostrar tus emociones, porque entiendo que hay muchas personas que no están acostumbradas o se suelen preocupar por ver una reacción así de exagerada. Y no es que quieras preocupar a nadie, pero muchas veces no puedes evitarlo. O también hay algunas personas que pueden elegir alejarse con tal de no compartir o presenciar esos momentos contigo. En mi caso también soy muy sensible a los cambios drásticos de clima,
Cuando hace calor siento bochornos tipo premenopáusicos. Y cuando hace frío o está fresco y sobre todo si hay mucha humedad, mm, a veces me pueden llegar a doler hasta los huesos, cañón, principalmente las rodillas. Y recuerdo que en una ocasión que estuve viviendo en una ciudad donde las noches eran muy frías y soy de las personas que usan de esas calcetas gruesas, calientitas, que por cierto venden así de colores medios tutti frutti. Y recuerdo que el que era mi pareja en ese entonces me dijo algo, lo dijo riéndose, ¿no? Pero me dijo que mis calcetas estaban muy feas. Y vaya, o sea, sí, yo sé que lo dijo en broma, pero la neta sí me dolió mucho. Y me dio el bajón en mi estado de ánimo, lo cual obvio hice todo por no demostrárselo, por ese miedo al que sé que muchas personas que somos sensibles solemos enfrentarnos, el miedo al que dirán, a sentirnos juzgados y en ese caso sobre todo a sentirme pues rechazada o abandonada por alguien a quien quería y quiero mucho. Y esto pudiera parecer como un ejemplo muy X, ocurrió hace ya varios años, pero lo que intento es mostrarte, o sea, el impacto que algo tan, sí, algo tan absurdo o tonto para muchas personas, para alguien que es sensible o hipersensible emocionalmente, pues puede causar un mayor impacto. Y sé que muchas personas continúan diciendo que los autistas no sentimos empatía. Y si bien no es totalmente cierto, aunque a algunos autistas que no son grado 1, probablemente sí se les dificulte empatizar o más bien entender los gestos y las emociones de los otros por algo que se conoce como neuronas de espejo. Hay como cierta disfunción en ese proceso. Mas, sin embargo, habemos muchísimos autistas que no solo empatizamos con las emociones de las demás personas, sino que muchas veces nos ocurre esto a lo que se le denomina en inglés que somos empath, EMPATH, haciendo alusión a las personas que, aunque no queramos, somos como esponjas y podemos llegar a sentir excesivamente las emociones que aparentemente no son nuestras, sino del otro, pero que por supuesto al percibirlos tan intensamente, eso hace que ahora nosotros nos adjudiquemos esas emociones. Y podrás decir que esto es puro invento, pero si bien no estoy aquí para venir a probarte absolutamente nada, te quiero compartir un par de experiencias que me han sucedido este último año, con lo cual pude comprobar esta teoría de que soy empath. Verás, estuve acudiendo por una temporada a cierto lugar donde había diferentes personas y animales, por lo cual yo decidí ir. Pero en 2 ocasiones ocurrió que, haz de cuenta, yo llegaba como con la pila bien puesta y el tiempo que duraba ahí pues estaba como muy activa, ¿no? Emocionada y me sentía productiva. Recuerdo que salí de ahí entusiasmada, más sin embargo en cuestión de 1 hora aprox que llegué a casa y me di un baño y tenía incluso planeado por la tarde salir a caminar o hacer yoga, algo como un poquito intenso, porque de verdad traía la pila bien puesta. Pero cuando salí de bañarme fue como de manera inexplicable, vaya, pasé de estar con la pila bien puesta a sentir que no podía ni mover las piernas. Recuerdo que me costó mucho trabajo subir las escaleras de mi casa. Además, me sentí como muy cabizbaja, o sea, me dio el bajón cañón. Solo comí y literal no pude hacer absolutamente nada más. Posteriormente, platicando con mi terapeuta sobre el tema, ella me preguntó que a quién había visto o con quién había estado esas 2 ocasiones que me ocurrió eso.
y pude recordar a cierta persona involucrada, la cual, analizando bien, traía como mucha ansiedad, preocupación, estuvo hablando demasiado, entre otras cosas, y eso me agotó. Y la siguiente vez que estuve con esa persona, intenté ya no pasar tanto tiempo cerca y enfocarme en cuidar y proteger mi energía. Y pues será el sereno, pero por primera vez de estar acudiendo a ese lugar ya no me pasó. Ya no volví a experimentar pues eso del bajón de energía. Y otra ocasión fue cuando falleció un familiar y mi mamá sobre todo empezó a experimentar algunas emociones y recuerdo que yo hablé con ella y le di cierta contención. Yo no me sentí en ese momento con ganas de llorar ni nada parecido, porque desde hace un tiempo yo ya venía trabajando esta parte de hacerme consciente en cuanto al significado que tiene la muerte en esta experiencia de vida. Por lo tanto, pude hacer mucha introspección con respecto a esa experiencia, a dejar de hacerme tantos cuestionamientos que no me llevan a nada y en lugar de eso hacerme las preguntas correctas de acuerdo a dicha situación, la cual siempre trae un mensaje consigo. Y bueno, aparentemente todo estaba bien, pero a partir de esa noche y todo el día siguiente no me pude ni mover. Además estaba como con una mezcla entre tristeza, apatía, como en un sinsentido. Me sentía como bloqueada y solo lo observé. Fue muy interesante. Incluso ahora que hemos estado teniendo todos estos cambios astrales, no sé qué, que Mercurio retrógrado y que la era de Acuario y los eclipses, etcétera. Yo no creía mucho en esto, de que se están moviendo muchas energías, pero hubo un día en que no me sentí nada bien, incluso me solté del estómago, las contracturas del cuerpo me dolían mucho más ese día, me sentía como bajoneada, sin energía, sin fuerza. Y al día siguiente vi que alguien había puesto en un grupo de WhatsApp que esa noche había habido un eclipse. Y dije, órale, ¿no? O sea, vaya, no le echo la culpa al eclipse, pero simplemente observo. Y a eso es a lo que me refiero, con que las personas empath, que somos altamente o hipersensibles, somos capaces de, por supuesto, involuntariamente, como cargarnos esa energía que no nos corresponde propiamente o esas emociones que se mueven en nosotros sin quererlo, pues sí nos llegan a afectar y mucho. Otro tipo de sensibilidad, y esto es muy personal y no suelo compartirlo con nadie realmente, pero bueno, ahí va. Cuando estaba en la preparatoria solía ver una caricatura de un gatito llamado Mikan, un gato color naranja que habla y es muy chistoso y tierno a la vez. Cosa que obvio nunca compartí con mis amigas porque pues en la prepa a esa edad pues ya estaba arriba de los 15 años y pues creo que son contadas las personas que a esa edad o más ven caricaturas. Ya andan más bien en otros temas, pero a mí me fascinaba mucho ver a ese gato que por cierto sabía tocar la armónica, una armónica chiquitita que por cierto guardaba dentro de su collarcito. Y al final de la caricatura recuerdo que anunciaban una armónica que estaba en venta, pero como se trataba de una caricatura china, pues obvio nada que ver con que yo quisiera comprar un juguete así, ¿no? Desde México. O sea, como para qué. Pero era tanta mi emoción que en verdad se me antojaba mucho tener la armónica, iba a decir la flauta, la armónica de pues de ese gato, o sea, una caricatura, vaya, pero era muy emocionante para mí, porque en verdad me gustaba mucho, me identificaba mucho con la caricatura. Recuerdo que en Navidades y cumpleaños mi hermana pedía cosas como
el horno mágico, que la máquina de raspados, el juego de química y cosas así. Y yo siempre pedía muñecos de peluche o accesorios para la Barbie, como la alberca, que el Ferrari, que tuve una cebra de la Barbie. Porque, como ya lo mencioné, yo armaba en mi mente unas mega historias así de experiencias muy interesantes con mis Barbies. Y pues todo eso contribuía a que yo echara a volar aún más mi imaginación. Es decir, todos los accesorios, ¿no? de la Barbie. Porque si no, sentía que me aburría. O sea, siempre quería como cosas, no sé, como algo que hiciera la experiencia más intensa. No sé cómo explicarlo, pero no no me voy a desgastar intentando explicarlo. Am, Hay un osito de peluche el cual me trajo Santa Claus cuando estaba yo, no recuerdo si en el kinder o ya estaba en la primaria, pero que aún conservo. Tiene un gran significado para mí, ya que representa al primer perrito que tuve, el cual fue como mi primer amor. Y a pesar de que pues ya lo he tenido que coser varias veces y rellenarlo con bolitas, ahí sigue. Y ese tipo de cosas pues no suelo compartirlas, pero bueno, eso me hace una persona sensible seguir teniendo a mi osito de peluche desde el kinder. Otra cosa que siempre me provocó muchísimo sentimiento fue cada vez que se moría o le pasaba algo a alguna de mis mascotas, o aunque no fuera mi mascota propiamente. Durante la infancia en casa llegamos a tener peces, nos compraron unas tortuguitas a mis hermanos y a mí, que por cierto creo que se perdieron en el jardín, no sé qué les pasó. También tuvimos conejos, una gata, un hámster, pero sobre todo perros, teníamos perros. Recuerdo que siempre que los perros de mi abuelito tenían cachorros, yo me solía encariñar mucho con ellos y les ponía nombre. Y cuando se los iban llevando, eso me causaba mucha tristeza. Si por mí fuera, me hubiera quedado con todos. Y hubo una ocasión en que, sin querer, un primo aplastó la cabeza de un cachorrito con una estructura de fierro que era de un auto que tenía mi abuelito en el jardín en su casa. Y a veces lo usábamos los nietos para treparnos o columpiarnos. Y aún tengo grabada esa imagen en mi cabeza. El perrito se llamaba Babi. Bueno, yo así lo bauticé. Era color café y tenía una manchita color blanca en la frente. Estaríamos en la primaria en ese entonces. Yo habré tenido máximo como 9 años y mi primo como 11 a lo mucho. Y no recuerdo si lloré, pero sí recuerdo que me causó un gran impacto. Y me llené de tantos cuestionamientos del porqué de las cosas, de todo lo ocurrido. Y al ver que nadie más lloró, ni se lamentó, ni nada, o sea, supongo que sí fue una mala noticia para algunas personas, ¿no? No es chiste, ¿no? Aplastarle la cabeza a un perrito. Obvio, pero pues fue un accidente, ¿no? Pero creo que es que si le preguntas a mis demás familiares, incluido mi primo, muy seguramente ni se acuerdan de tal suceso. Vaya, pero para mí ese tipo de experiencias me han causado un gran impacto y se me quedan muy grabadas. Creo que no es normal. Al igual que cuando mi hámster, que por cierto yo ya estaba en la universidad, no supe bien qué fue lo que pasó. De repente un día amaneció como todo ensangrentado de la parte inferior de su cuerpo. Llegué a pensar que durante la noche algún otro animalito o insecto se había metido a su jaula y lo había mordido o algo así. Nunca supe lo que pasó, pero mi hámster básicamente se desangró y se murió, obvio. Por supuesto que me afectó mucho, pero como ya dije, estaba en la universidad y el miedo al qué dirán de una chica universitaria de 18 años, aprox,
poniéndose emocional porque su hamstercito se le murió, pues la verdad es que me pesó mucho y tuve que fingir y hacer como que no me afectaba tanto. Pero por supuesto que me afectó. Y ya de adulta, hace algunos años, en mis 30, mi perro, al cual amaba muchísimo y con el cual tenía una conexión tremenda, ya tenía 15 años de edad, él era un samoyedo, era la cosa más hermosa. No recuerdo jamás haber conectado tanto con un ser vivo como lo hice con ese perro. Y el problema fue que comenzó de a poco en poco a tener, no estoy segura si distrofia muscular o displasia de cadera, y eso provocó que llegara al punto en que no se podía ni levantar, no podía caminar, obvio, no podía ir al pasto a hacer sus necesidades, y poco a poco fue deprimiéndose y perdiendo el apetito, y finalmente dejó de beber agua también. Mi perro estaba sufriendo. Lo podía ver en sus ojos. Y mi hermano y yo tuvimos que tomar la difícil decisión de llamar al veterinario para que lo inyectara y lo durmiera. Mi perro básicamente murió en mis piernas. Aún tengo muy grabada la imagen de su última exhalación, en la cual recuerdo que salió un líquido color amarillo por su nariz. Y esa experiencia fue de las más difíciles que he vivido, no la única, pero después de varios años pude recordar que necesitaba soltar el sentimiento de culpa que traje cargando por mucho tiempo y que me estaba haciendo mucho daño, ya que lo único que me repetía en mi cabeza era que básicamente pues había matado a mi perro. Y además de todo, no me di la oportunidad en ese entonces de vivir el duelo como realmente lo necesitaba. Y sé que tanto a mi papá como a mi hermano también les afectó, mas sin embargo, en esta cultura machista que les dice a los hombres que no les está permitido llorar, y mucho menos si se trata de un perro y no de una persona, solo recuerdo que yo estaba muy abatida y ellos solo discutieron durante el proceso de cavar un hoyo en el jardín para enterrarlo. Yo no tenía fuerzas y no me explicaba por qué rayos discutían después de un momento así. Supongo que el enojo era la manera en que estaban canalizando su tristeza, y es válido. Muchos hacen eso. En fin, una experiencia difícil más para mi colección. Y todo esto es tan solo una parte de muchos ejemplos que podría compartirte sobre cómo experimento mi emocionalidad. Siendo muy honesta, me atrevo a decir que todo este tema de la empatía que vengo mencionando desde el principio del podcast y de este gran mito que dice que los autistas no podemos sentir empatía. Después de todo lo que acabo de platicarte, tú dime si no tengo la capacidad de ser empática. Más bien, los autistas preguntamos al resto de la población, ¿tienen ustedes la capacidad para sentir empatía por nosotros? ¿Están dispuestos a aceptarnos tal y como somos, a respetarnos y a contribuir en crear un espacio seguro para poder mostrarnos tal como somos, para poder quitarnos el montón de máscaras que nos hemos tenido que poner por miedo a ser juzgados, a ser señalados, a recibir miradas incómodas? Nosotros los invitamos a ustedes a que se abran a sentir también con esa gran capacidad sensitiva con la cual nosotros nacimos, y no podemos simplemente esconder. Y no queremos esconder, vaya. ¿Por qué habríamos de querer esconder algo que nos lleva a ser humanos en todo su esplendor? Porque todos los seres humanos tenemos la capacidad de sentir, pero vivimos en un mundo rodeado de mucha desconfianza y críticas. En vez de que nos apoyemos entre todos y fabriquemos espacios seguros para ser tal como somos, con libertad, pienso que habría menos violencia, menos injusticias, menos desacuerdos,
menos guerras, mucha más empatía. Y yo creo que todo es posible. Como dicen por ahí, siembra árboles, aunque no te toque verlos crecer, pero sabiendo que tarde o temprano esa semilla germinará y dará algunos frutos. Y esa es la idea con este podcast. Y por supuesto, esa decisión comienza desde lo individual, como ya lo he dicho antes. Pues hasta aquí me quedo por hoy. Hay aún muchísimos más rasgos por comentar, así que tenemos podcast para rato. Te mando un abrazo. Gracias por abrirte a escuchar sobre todo este tema que para mí es muy importante. Creo que no todos tenemos la disposición de abrirnos a compartir temas como este, de mostrarnos en cierta manera vulnerables, pero ojalá eso vaya cambiando en nuestra sociedad con el tiempo. Nos escuchamos en la próxima. Soy Rubí Elena. Chao.